¿Cuál sería el perfil del abogado que necesita de un asesor comercial? Los abogados, como tú bien dices, o tienen habilidades o no tienen habilidades comerciales. También tienes que entender que hay personas que no están dispuestas a hacer eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Lebuleya. Esta vez tengo el honor de estar con Alfredo Lindley Russo, que es socio de GLR Abogados y nos ha hecho el honor de prestarnos un poco de tiempo para hacerle preguntas sin filtro. ¿Cuál sería el perfil del abogado que necesita de un asesor comercial, que necesita de alguien que le ayude a vender sus servicios? Qué interesante que puedas por lo menos pensar que una firma de abogados, que finalmente es una empresa de servicios intangibles, tenga que tener un driver comercial. Y yo creo que es muy importante. Los abogados, como tú bien dices, o tienen habilidades o no tienen habilidades comerciales. Y es intrínseco a la personalidad. Hay personas que son mucho más extrovertidas, hay personas que son menos extrovertidas, hay personas que son muy académicas, unas lumbreras, y hay personas que no lo son tanto, pero tienen mucha habilidad de negocio. Entonces, creería que es una combinación. Si tienes una persona que ya tiene las habilidades comerciales, un asesor comercial o un jefe comercial te va a dar el camino, la estrategia. Y esto es parcial, porque la gestión comercial es casi que un ejército. Hay indicadores que seguir, fechas que cumplir, reuniones que hacer, llamadas que hacer, WhatsApps, contactos en LinkedIn, hacer un networking. Eso es muy importante. Es marcial, ¿ok? Es el ejército, es tal cual. Pero por otro lado también tienes que entender que hay personas que no están dispuestas a hacer eso. Claro, ahí nos cae el trabajo casi que de gratis, pero hay que involucrarlo, porque como tú bien dices en algún momento, ¿no? Bueno, es un empleado más. El empresario vive de lo que llueve, de lo que consigue, de lo que cosecha. Y eso es tener clientes. Y para conseguir clientes no los puedes esperar detrás de la ventana. Tienes que estar siempre detrás de ellos buscando estas oportunidades de negocio. Por eso se llaman desarrolladores de negocio. Te tocan la puerta para que tú abras y cierres el negocio. ¿Cómo podemos, digamos, cualquier firma legal que quiera invertir en marketing, estar seguros que nuestra inversión va a tener un correlato con un retorno? Por ejemplo, yo quiero conseguir posicionamiento de marca. ¿Cómo voy a verificar que se consiguió el posicionamiento? O yo quiero conseguir tantos clientes este año. ¿Cómo voy a verificar que los clientes que ingresaron ese año fueron consecuencia directa de la campaña de marketing o de otras acciones que pude haber yo realizado? Súper interesante tu pregunta y te voy a responder con dos alternativas que se unen. Y la primera es un instrumento de medición, que es un KPI, básicamente un indicador de gestión hacia el éxito. Y por otro lado, el soporte, involucramiento 100% de los socios, como un KPI. O sea, cómo tú puedes redituar que el posicionamiento de todas maneras está otorgado a un tema de marketing. Tiene que haber un indicador de gestión de tu agencia de marketing, de tu business developer dentro de la firma o de alguien que sepa y que persiga el objetivo y que tú puedas estar midiendo como un indicador, como un termómetro que tiene que subir. Pero por otro lado, eso no se da solo. Son variables que se incluyen dentro de esta gestión que tienen que ver con el involucramiento del socio. Tú me puedes decir, pero si te estoy contratando a ti, ¿yo para qué me tengo que involucrar? Sí, porque tú eres el dueño del negocio. Tú tienes que saber cómo eso, en cuánto tiempo. La variable del KPI es muy importante para poder conseguirlo y medir el tiempo y el periodo de campaña para que tú puedas ver qué esfuerzos se hicieron en inversión y tú puedas verlo en concreto en una facturación. Pero si el socio no está involucrado, eso no tiene tanto éxito. Es muy importante sí tener un indicador de seguimiento, pero también el involucramiento del socio, también el posicionamiento de marca, también la gestión comercial, también el networking, todo, porque no se hace solo. Entonces, si tú quieres ver que tu inversión en marketing redituó, efectivamente hay que ponerle a marketing un KPI, cantidad de clientes fidelizados, cantidad de eventos realizados, cantidad de asistentes, cantidad de oportunidades nuevas de negocio, cantidad de presentaciones, etc., satisfacción, no sé, varios KPIs que podemos ver dentro de una campaña específica. Creería que esa es un poco la respuesta. ¿Cuál sería el perfil del abogado que necesita de un asesor comercial, que necesita de alguien que le ayude a vender sus servicios? Qué interesante que puedas por lo menos pensar
que una firma de abogados, que finalmente es una empresa de servicios intangibles, tenga que tener un driver comercial. Y yo creo que es muy importante. Los abogados, como tú bien dices, o tienen habilidades o no tienen habilidades comerciales. Y es intrínseco a la personalidad. Hay personas que son mucho más extrovertidas, hay personas que son menos extrovertidas, hay personas que son muy académicas, unas lumbreras, y hay personas que no lo son tanto, pero tienen mucha habilidad de negocio. Entonces, creería que es una combinación. Si tienes una persona que ya tiene las habilidades comerciales, un asesor comercial o un jefe comercial te va a dar el camino, la estrategia. Y esto es parcial, porque la gestión comercial es casi que un ejército. Hay indicadores que seguir, fechas que cumplir, reuniones que hacer, llamadas que hacer, WhatsApps, contactos en LinkedIn, hacer un networking. Eso es muy importante. Es marcial, ¿ok? Es el ejército, es tal cual. Pero por otro lado también tienes que entender que hay personas que no están dispuestas a hacer eso. Claro, ahí nos cae el trabajo casi que de gratis, pero hay que involucrarlo, porque como tú bien dices en algún momento, ¿no? Bueno, es un empleado más. El empresario vive de lo que llueve, de lo que consigue, de lo que cosecha. Y eso es tener clientes. Y para conseguir clientes no los puedes esperar detrás de la ventana. Tienes que estar siempre detrás de ellos buscando estas oportunidades de negocio. Por eso se llaman desarrolladores de negocio. Te tocan la puerta para que tú abras y cierres el negocio. Mi pregunta y mi inquietud es, ¿por qué es tan difícil que un abogado te diga o sí o no? Porque siempre hay depende. Cuéntanos un poquito. Tiene que ver, creo, con el tipo de caso que está al frente. Yeah. Siempre cuando una persona se acerca a un abogado, llega con un problema y le cuenta toda su historia. Okay. Y esa historia puede tener elementos relevantes y chismes, digamos a decirlo así, cosas que son superficiales, anécdotas, accesorias, pero desde el punto de vista jurídico no tienen relevancia para poder saber si es que hay una determinación positiva o negativa, por ejemplo. Entonces, en ese primer contacto, el abogado no puede dar una respuesta clara hasta pasar por una entrevista con la persona a quien quiere asesorar. Y esa entrevista justamente lo que busca es encontrar los datos relevantes desde el punto de vista jurídico para saber si es que corresponde o no, por ejemplo, comprar, cómo respondes una carta notarial o lo que fuera. Tiene que ver entonces con los distintos elementos que pueden terminar en una respuesta positiva o negativa según lo que responde el cliente. Entonces, normalmente la respuesta del abogado siempre es depende. Claro, es lo que siempre te dicen. Y ese depende se va a aclarar conforme el abogado pueda saber hacer las preguntas que requiere para poder tener claridad en el caso, ¿no? Y justamente por ese tema que tocas, me gustaría preguntarte ¿por qué los abogados tienen esta necesidad tan imperativa de hablar en difícil o de ponerlo en difícil todo? ¿Por qué? ¿Por qué no todo es más simple? Es algo que se aprende conforme se van conociendo las instituciones jurídicas y uno, o sea, a ver, una cosa es en cosas simples y medio conocidas, ¿no? Propiedad es distinto a posesión. De repente, claro, coloquialmente yo poseo, yo soy propietario, no se distingue mucho, ¿no? Hurtar es distinto que robar. De repente, coloquialmente no se distingue mucho. Pero cada una de estas palabras tiene una connotación jurídica específica y una consecuencia distinta. Entonces el abogado tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que usa, tiene que ser muy apropiado, porque si me estoy refiriendo a un hurto cuando quiero decir robo, o sea, las consecuencias pueden ser totalmente distintas, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que es la parte de cómo es que uno empieza a aprender el lenguaje técnico. Tiene que ver con la connotación de las palabras que usas. Eso es por qué existe esta dificultad. Luego es por qué la usas frente al cliente, porque es otra discusión. Una cosa es que lo haga frente a un juez y otra cosa es que lo haga frente al cliente. Sí. Yo creo que son estilos, ¿no? Hay algunos que son más formalistas, hay algunos, como tú dices, que pueden ser por tratar de mostrar que conocen mucho, ¿no? También es verdad que hay clientes que se dejan apantallar o atarantar o que les vende mucho el
ah, no, este es un abogado que explica difícil, o sea, de ser bueno, ¿no? Claro. No entendí nada, o sea, que debe tener razón, ¿no? Claro que sí. Entonces, puede haber eso también. Puede haber otros que simplemente no tienen muchas habilidades, digamos, comerciales más allá de las técnicas y son muy técnicos y no pueden salir de eso. Pueden haber distintos motivos, pero de cualquier forma sí creo que la mayoría de veces no es necesario. O sea, creo que se puede hablar en fácil porque al final yo te puedo hablar de hurto, robo, de posesión o propiedad, de pronto sin hablar de los términos, sino decirte, mira, tú eres propietario de, o tú estás usando esta casa. Y eso me lo entiendes. Claro. No hay necesidad de hacer una diferencia, ¿no? Oye, a ti te arrebataron un objeto con una pistola, a ti lo sustrajeron en tu mochila sin que te dieras cuenta. No te interesa qué cosa es robo o hurto, o sea, para efectos prácticos uno puede conversar y al final las palabras del castellano son comunes, Claro, ¿no? claro. Entonces va a depender, creo, de cada uno de los estilos. Bueno, este ha sido otro capítulo más de Preguntas sin filtro en el podcast de Leuleya. Muchas gracias por seguirnos y vamos a venir con nuevos invitados y gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros, Alfredo.